Bendiga. Amén. Con este voy a predicar porque muevo más las manos. Que el Señor les bendiga. Que el Señor les bendiga. Amén. Gozosos, alegres de que estamos en la casa de Dios. Su palabra en Salmo dice: porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Y si nos vamos un poco a una lógica, es cierto. La palabra de Dios no tiene errores. Y es mejor un día estar aquí, mis hermanos, que 1000 fuera de ellos. En este lugar hay salvación, en este lugar hay refugio, hay restauración. Por eso estamos acá. Amén. Es un medio en el cual nosotros venimos a darle las gracias a Dios, a elevar cánticos. Pero es porque necesitamos estar en este lugar. ¿Se me pueden traer agüita, hermana Katy? Necesitamos estar en este lugar. Se me ha encomendado entregar la palabra de Dios, lo cual para mí es un privilegio. Hace bastante tiempo que nos entregaba un mensaje. Mi hermana Janet, ¿cómo se llama la joven que la acompaña hoy? Alejandra, que Dios te bendiga, Alejandra. Si bien es cierto, yo soy un fiel creyente que en las cosas de Dios no hay casualidades. Aquí no existen las casualidades. Si usted hoy está en este lugar, es porque hay una palabra para usted. Hoy hay algo especial que Dios quiere entregarle. No vino porque lo invitó su tía, no vino porque lo invitó su amiga. No, Dios preparó todas las cosas para que todos los que estemos acá, gracias, nos vayamos con una palabra. Y usted es testigo que solo la palabra de Dios cambia al hombre. Vamos a entrar de lleno a la palabra ubicada en el Evangelio según San Lucas. Que el Señor bendiga a las personas que están en las redes sociales, vía Facebook. La palabra está ubicada en el Evangelio de según San Lucas, capítulo 22. San Lucas 22, versículo 39. Un poco nervioso. Tengo a mi profesora de escuela dominicana al frente mío, así que me fui al Nuevo Testamento. Si lo hemos encontrado, para mayor reverencia ante nuestro Señor, que está en este lugar, vamos a leer la palabra ubicada entonces en el Evangelio según San Lucas, capítulo 22, versículo 39, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice: amén. El pretítulo es: Jesús ora en Getsemaní. Y saliendo, se fue, como solía, al monte de los olivos. Y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegaron a aquel lugar, les dijo: orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia, como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Oramos al Señor. Padre nuestro, te damos las gracias por este momento, Señor, tan lindo para nosotros, de poder escuchar tu palabra, Señor. Gracias porque hoy día sábado, Señor, nos tienes en este lugar. Pese al frío, Señor, pese a estas temperaturas, tú nos tienes acá, Señor.
Y reconocemos que es lo mínimo que podemos hacer, Señor, con todas las bendiciones que tú nos has dado, Padre. Hoy es un día, Señor, que proclamamos victoria en este lugar. Hoy habrán vidas que serán entregadas a ti, Señor. Habrán vidas restauradas en este lugar. Hoy proclamamos victoria, Señor. Hoy proclamamos bendición para esta iglesia. Presento mi vida, Señor, como tu hijo que soy. Que cada palabra de mi boca, Señor, sea guiada por tu presencia. Pido una bendición por mis hermanos que están en este lugar. En el nombre de Jesús, amén. Tomen sus asientos. Hace un tiempo atrás le pedí un mensaje al Señor y me llevó a esto. A Jesús ora en Getsemaní. Y hoy vamos a hablar de la oración. Hace un tiempo atrás, como yo creo unas 3 semanas, me tocaba predicar en esa semana, pero me enfermé. Me enfermé y no pude entregar el mensaje. Y traía este mensaje, así que tuve más tiempo de prepararlo más profundamente. Y ¿sabe qué, hermano? En esa semana, en el día jueves, culto de enseñanza, nuestro hermano Alejandro entregó un mensaje ubicado en el Evangelio de San Mateo, capítulo 7, versículo 7, que era la oración y la regla de oro. Después, dentro de esa misma semana, el día jueves, el día domingo, la hermana Nelly predicó sobre la parábola del juez injusto. Y todo iba de la mano, hablándome el Señor y confirmándome que este es el mensaje que el Señor quiere para la iglesia y sobre todo para la juventud, que es la oración. Aquí nos encontramos en un acontecimiento, mis hermanos, crucial para todos nosotros. Jesús ora en Getsemaní. Para los que podemos entender y hemos estudiado, Jesús estaba aquí a pasos cercanos de ser entregado. Amén. De que se cumpla su propósito aquí en la tierra, ser entregado por nosotros. Pero aquí hay una enseñanza muy linda que el Señor quiere compartir con nosotros. Si bien es cierto, sabemos que la oración es una conversación con Dios. Eso es como un concepto claro y básico. Orar es conversar con Dios. Amén. Y la mayoría cuando nos preguntan, cuando estuvimos haciendo devocional en mi casa, le decíamos, mamá, ¿para ti qué es la oración? Hablar con Dios. Papá, ¿para ti qué es la oración? Es hablar con Dios. Y es cierto, es eso. Pero si nos vamos un poco más profundo, la oración, mis hermanos, no es algo que haga todo el mundo. La oración es la puerta de entrada a la fe. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros oramos a Dios, creemos que hay un ser supremo. Usted al orar está haciendo un acto de fe, de creer que hay un Dios. Eso es un poco más profundo. La oración es la puerta de fe, de creer que hay un Dios. Yo me acordaba un poco en el testimonio de mi padre cuando no conocían a Dios, no oraban, no tenían una vida cristiana. Y mi madre, al tener a mi hermano, tuvo dificultades a tal punto que, si más no recuerdo, porque no estaba en ese lugar, el doctor le dijo que corría peligro el bebé y la madre. Y para mi papá eso fue una noticia devastadora. Y el doctor le dijo, don Orlando, ¿usted cree en Dios? Mi papá quedó atónito, no supo qué responder, lo único que le dijo que fue que sí. ¿Y qué es lo que pasa, mis hermanos? Que esto pasa muchas veces, incluso hasta en nuestra familia, yo creo que ustedes tienen, que no son cristianos. Ellos creen de que hay un Dios, pese a que no llevan una vida cristiana, creen que hay un Dios y oran. Es un acto de fe. Y la palabra dice en Hebreos capítulo 11, versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay.
Entonces usted y yo, cuando nos estamos arrodillando, ya al hacer eso, ya estamos agradando a Dios. ¿Y qué más mejor cuando le pedimos algo basado en su voluntad? Entonces, como Jesús sabía todo lo que se le venía, en el versículo 41 dice, y él se apartó a distancia como del tiro de una piedra, y puesto de rodillas, ¿qué dice? Oró. Aquí vemos, mis hermanos, yo siempre digo que hay muchas formas de orar. Está la oración de gratitud, cuando estamos alegres, gracias a Dios por esto, porque me ha bendecido aquí, gracias Señor por mi trabajo, gracias por mi autito, gracias por mi familia. Después está la oración también de súplica, ¿cierto? La oración de necesidad, de quebranto. Pero aquí, mis hermanos, nos encontramos en un estado de lucha. Aún Jesús, que se arrodilla quizás de una manera distinta a como lo hacía antes. Sabemos que Jesús era una persona de mucha oración, amén, que se sumergía en la presencia de Dios. Pero aquí vemos a un Jesús, mis hermanos, que entra en un estado de lucha, en una oración tremenda, no de una manera, por así decirlo, agradable o grata. Vemos a Jesús que sabía todo lo que se le venía. Entonces, ahora, volviendo a entender el contexto de lo que dice aquí. Si seguimos leyendo los otros pretítulos, dice arresto de Jesús, Jesús ante el concilio, Jesús ante Pilato, Jesús es sentenciado a muerte, crucifixión y muerte de Jesús. Jesús ya sabía todo lo que a él se le venía. Pero ¿qué hizo él? Fue arrodillarse, fue apartarse y decirle a sus discípulos, ustedes quédense acá, que yo voy allá y voy a orar. Ahora, nosotros debemos entender que Jesús, el mayor propósito fue venir a la tierra y ser entregado para nosotros. La palabra en Juan 3:16 dice, porque no envió Dios a su Hijo para condenarnos, sino para que seamos salvos por medio de Él. Y el medio, el puente, era la cruz, era ser crucificado. Ese era el propósito de Jesús en la tierra, amén. Y ya se acercaba ese proceso, pues, hermano. Ya Jesús ya estaba a pasos cercanos de cumplir su propósito. Ahora, si nosotros nos vamos y nos concentramos en esta palabra, podemos un poco ponernos en el lugar de Jesús y ver el peso, el temor, la aflicción. Porque usted sabe todo lo que pasó Jesús en la cruz, todo lo que pasó antes de la cruz, los azotes, las humillaciones. Y si entramos en detalle, quizás cuántas veces la misma gente lo apiedraba, lo escupía, lo insultaba. Esa corona de espinas, esos azotes, los clavos, la humillación, el dolor. Que Jesús era tan santo, era tan perfecto que no se encontraba pecado en él. Imagínense todo lo que él se cuidó para llegar a la cruz y contaminarse y llenarse de todos nuestros pecados. O sea, el estado de oración que estaba Jesús en este momento era de lucha. Era de lucha. Ahora, yo recibía esta palabra de Dios y decía, wow, Jesús estaba acá. Pero me entraban algunas pequeñas dudas y yo decía, ¿pero por qué Jesús le dijo en el versículo 42, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya? Y decía, ¿por qué Jesús le dijo que no quería que pase de mí esta copa? Y me ponía a pensar, porque yo pienso, aunque usted no lo crea. Y, wow, lo que me entregó el Señor, mi hermano, me mandó de cabeza al suelo a llorar. La palabra en Filipenses capítulo 2, versículo 6 dice, el cual siendo en forma de Dios, hablando de Jesús, no estimó el ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres.
Ahora, si seguimos buscando también la lógica, lo que les quiero decir, en Gálatas capítulo 4, versículo 5 también dice que fue nacido de mujer. ¿Qué es lo que pasa? De que Jesús se humanó. Jesús nació desde el vientre de una mujer como nacimos todos en este lugar. Jesús fue niño, no, primero fue bebé, fue adolescente, fue joven y fue adulto. Tal cual como todos nosotros. Tuvo pelo, tuvo nariz. Jesús se despojó de ser Dios y fue semejante a nosotros. Ahora, ¿qué les quiero tratar de decir con esto mismo? Que a Jesús, estando en ese momento, yo creo que lo entienda bien para que no nos confundamos. Jesús, estando en ese momento, se le manifestó en él su humanidad. ¡Wow! No sé si lo está entendiendo, lo profundo que le estoy diciendo. Que Jesús, estando en ese lugar, imagínense todo el ministerio, los hermanos que están estudiando, bueno, todavía no creo que estén en el Nuevo Testamento. Pero todos sabemos la vida de Jesús, lo que hacía Jesús, cómo ayunaba, cómo buscaba de la presencia, cómo se metía en el desierto, cómo era tentado y ninguna otra forma, nada lo podía hacer caer. Pero en este momento, Jesús se humanó tanto que llegó a tal punto como todos nosotros llegamos ante los problemas, ante las circunstancias y decimos, no, Dios, yo no quiero esto. ¿Y qué es lo que pasa, mis hermanos? Porque el Señor me hablaba de esto y lo entendía de esta manera. La palabra en Romanos capítulo 8 dice que la carne está en contra del espíritu y el espíritu está en contra de la carne. La carne y el espíritu siempre se van a estar oponiendo. Siempre la carne no va a querer que el Espíritu de Dios fluya en nosotros. ¿Y qué es lo que pasa? Que acá vemos a un Jesús que se le manifestó su humanidad, que se le manifestó su carne. Y la carnalidad en nosotros siempre va a querer interferir en lo que Dios quiere hacer en su vida. Si lo tenemos claro, mis hermanos, eso, que nuestra carne siempre va a querer interponerse entre lo que Dios quiere hacer con nosotros, ya lo hemos entendido todo. Y yo seguía estudiando, hermano, y decía, claro. Y más palabras me daba el Señor, y más palabras. Y en el Evangelio de San Mateo, capítulo 26, porque en los 3 evangelios, no sé si en Juan, creo que no, habla sobre esto, de Jesús ora en el Getsemaní, y cada uno tiene una versión, cada uno destaca algo que otro no destaca. ¿Y qué es lo que pasa, mis hermanos? Que en el Evangelio según San Mateo, capítulo 26, versículo 37, dice: comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Jesús comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Se le están aflorando los sentimientos, las emociones, todo para que no se pueda cumplir su propósito. Y yo busqué el significado de angustia y dice que es un estado de intranquilidad o inquietud muy intensas, causada por la amenaza de una desgracia o de un peligro. Y todos sabíamos la amenaza que se le venía a Jesús. Vuelvo a decirle, ir a la cruz. Jesús sabía todo lo que se le venía y se angustió y se entristeció de gran manera, que lo único que hizo fue arrodillarse. Espero que podamos estar conectados a lo que Dios ya está hablando. El ejemplo de Jesús ante la cruz fue postrarse ante Dios. Y la palabra, mis hermanos, en el Evangelio según San Lucas, dice en el versículo 43, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, lo que en los otros evangelios no lo dice. ¿Y qué es lo que pasa, mis hermanos? Para que nosotros entendamos. Cuando Jesús dio la oración modelo, que se lo saben todos, que es el Padre Nuestro. Cuando Jesús le dijo, Padre Nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Y qué dice ahora?
venga a nosotros tu reino. O sea, ¿qué está tratando de decir aquí? Mis hermanos, usted cuando se humilla a Dios, no solo desciende un ángel, desciende el cielo entero, desciende el cielo entero a su problema, desciende el cielo entero a su enfermedad, a su aflicción, a sus tristezas. No desciende solo un ángel, aquí habla como metafóricamente. Pero usted y yo debemos entender esto. Por eso es tan valioso la oración. Y Dios siempre nos llama a la oración. Que cuando nosotros nos arrodillamos, cuando estamos tristes, cuando estamos siendo afligidos, cuando estamos pasando por multitudes de pruebas, cuando nosotros nos arrodillamos, el cielo se abre y desciende. Por eso siempre hay victoria. Por eso cuando nosotros nos humillamos al Señor, siempre, pero siempre hay victoria. ¿Cuánto pueden decir amén a eso, mis hermanos? Que cuando nosotros nos humillamos, el Señor nos escucha. Y vea lo importante que es usted, de que Dios envía a todos sus ángeles, todo su poder, toda su gloria a su problema. Y Jesús dejó este claro ejemplo. Ahora, mis hermanos, ¿qué quiero tratar de decirle con esto? ¿Cómo actuamos nosotros cuando se nos presentan estas situaciones? ¿Cómo nosotros actuamos cuando viene la tentación? ¿Cómo nosotros actuamos cuando viene la prueba? Tenemos el vil ejemplo de Jesús. Jesús, ¿qué es lo que hizo? Fue orar. Y usted se dirá, sí, hermano, pero eso no es nada lo que yo vivo, no es nada lo que pasó a Jesús. Yo siempre veo como a Jesús diciendo, La palabra en Hebreos capítulo 4, versículo 15, lo que leía nuestro hermano Claudio, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de sus tentaciones. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de sus malas amistades. ¿Usted cree que vamos a llegar ante el Señor? Señor, es que tú no tuviste esposa. No, Señor, es que tú no fuiste joven, no fuiste tentado, no pasaste por vicios. No. La palabra dice que Él fue tentado en todo, según nuestras semejanzas, pero sin pecado. Porque Jesús era una persona de oración. Y ese es el llamado que hoy la palabra nos hace, que podamos analizar su vida. Y vea, sincérese con usted mismo, sincerémonos nosotros. ¿Cómo está nuestra vida de oración? ¿Cómo está nuestro ayuno? ¿Cómo yo respondo ante la aflicción? Y la otra enseñanza, para ir terminando, que nosotros también debemos entender, mis hermanos, que Jesús aquí la Biblia lo expresa que se apartó. Y Jesús solía hacerlo, solía apartarse. Aquí la Biblia dice, y se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró. Debemos también, mis hermanos, tomar esta enseñanza que puso Dios en mi corazón, de que muchas veces usted debe enfrentar sus batallas solos. Muchas veces quizás no va a ser necesario que usted cuando esté siendo afligido o necesite orar por un enfermo o necesite orar por su propia vida, mande llamar a su líder que vive al otro lado de la ciudad. Cuando usted está pasando por prueba, cuando estamos siendo afligidos, Dios quiere que nosotros entendamos de que Él es el que tiene el poder, de que usted a través de su oración, la palabra dice, pedid y os dará, buscad y hallaréis. No hay excusas, hermano, por más que usted quizás lleve un día a la iglesia, porque quizás usted no tenga a Cristo en su corazón, pero si usted se arrodilla, yo le voy a decir ahora que Jesús va a responder su oración. Si está conforme a la voluntad de Dios, Dios la va a responder. Yo no le voy a pedir un edificio, el caguata a Dios para arrendarlo y tener plata, no. Tenemos que pedir cosas bajo su voluntad y se va a cumplir. Ahora entonces, mis hermanos, la pregunta es esta. ¿Qué es lo que en su vida y en mi vida está impidiendo que Dios pueda cumplir su propósito? A Jesús se le manifestó, sintió el peso
no es que, esto debemos entenderlo, no es que Jesús no quiso, sino Jesús sintió el peso de la cruz, sintió el miedo. La palabra dice que se entristeció, que fue quebrantado, que tuvo inquietudes, que tuvo muchas cosas, muchas emociones, muchos sentimientos, porque sintió esto. Y así muchas veces nos sentimos nosotros. Muchas veces incluso cuando nos viene la dificultad, cuando nos viene la prueba, entra el temor, entra la adversidad y nos cegamos y no sabemos a quién ir. Yo le quiero decir que Dios le ama. Más que nuestra condición, más que nuestros errores, el amor de Dios es mucho más grande. Y si hay algo que a mí me llena siempre, es que Dios tiene el don del olvido. Si usted le dice, Dios, perdóname por esto, si usted se arrepiente, Dios lo olvida. Pero sí es necesario humillarnos, arrodillarnos ante la presencia de Dios. A mí esta palabra me llegó mucho y lo digo aquí delante. Y espero que a usted no le pase, mis hermanos, que la palabra lo confronte tan fuerte de cómo está su vida espiritual, cómo está su vida de oración. Muchas veces hasta nos olvidamos de pedir la bendición por los alimentos. El dormir, el levantarse, el levantar altares de adoraciones o los hogares. Que haya palabra, que haya presencia de Dios para que Dios pueda cumplir el propósito que tiene en su vida. Y quizás esta palabra se pueda adaptar a su vida. Quizás usted tiene, y yo lo digo en lo personal, y lo digo ante los queridos televidentes que nos ven en las redes sociales, yo me dejé influenciar mucho por malas amistades. No había oración en mi vida, que en vez de yo ganarlos a ellos me estaban ganando a mí. Y eso impedía que Dios pueda cumplir su propósito de tenerme en este lugar, de no avergonzarme y de levantar en alto el nombre de Cristo porque Él me ha salvado, porque Él me ha restaurado. Y puedo decirle a todos, y esto nunca nadie me lo va a poder quitar de mi vida, que Dios sí escucha las oraciones. Cuando usted se humilla en su habitación y cierra la puerta y le dice, Señor, yo quiero sentir de tu presencia, la presencia de Dios desciende poderosamente. Incluso yo sé que a usted le ha pasado que usted apenas al arrodillarse ya está llorando, ya está sintiendo la presencia de Dios. Imagínese si esto lo hiciéramos todos los días. Ahora, quizá usted tiene dudas de cuál es el propósito de Dios en su vida. Porque Dios quiere que nos cuidemos tanto. Y en Eclesiastés capítulo 12, en Consejo para la Juventud, terminando el libro, versículo 3 dice, el fin de todo discurso oído es este. Si usted se pregunta, hermano, ¿cuál es el propósito de Dios en mi vida? Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Entonces, ¿por qué está en este lugar? Es porque Jesús hizo la voluntad de Dios y fue entregado en la cruz. Jesús fue azotado, fue humillado, le clavaron sus manos, le pusieron una corona de espinas, lo dañaron, lo insultaron. Y hubo un momento en que su humanidad se le manifestó para no hacerlo. Pero la respuesta es que usted está en este lugar. Esa es la respuesta a la oración de Jesús. Póngase en pie, mis hermanos. El llamado a esta palabra es a analizar nuestras vidas y qué es lo que está impidiendo en mí de que Dios pueda cumplir su propósito. Váyase con este mensaje. Como decía mi papá el día jueves cuando el hermano César entregó la enseñanza, que no deje intranquilo el mensaje, la palabra de Dios. Cierre sus ojitos, mis hermanos, vamos a orar. Oh Padre nuestro, te damos las gracias, Señor, por tu palabra.
porque nos da este privilegio, Señor, de estar tranquilamente en este lugar y escuchar tu palabra, Señor. Gracias porque nos tienes aquí, Señor. Gracias por hacernos entender, Señor, tu sacrificio, las respuestas a nuestras interrogantes, Señor. Y hacernos entender tu inmenso amor para nosotros, Señor. Que a ti el sufrimiento, el temor, la vergüenza, todo eso, tu amor por nosotros fue mucho más grande. Señor, yo en este momento presento la vida de todos los que estamos en este lugar. Que tú en nosotros puedas aumentar, Señor, el fuego en nosotros. Que pueda aumentar el deseo de orar, de buscar de tu presencia, Señor. De que aprovechemos nuestra juventud, que aprovechemos nuestra edad, Señor, donde tenemos nuestros sentidos trabajando bien. No llegar a un tiempo de cansancio, de que se nos olvidan las cosas. Ayúdanos, Señor, ahora. Y entendemos que este es el llamado, así como tú quieres a tus jóvenes, es así como tú quieres a tu iglesia, humillados en tu presencia, reconociendo de que todo lo que nosotros te pidamos, Señor, tú lo vas a dar. Oh, reprende al diablo, Señor. Reprende a ese diablo que nos atormenta en las noches, Señor, que viene a través de amistades, Señor, que viene a tentarnos, Señor, se ha echado fuera de nuestra vida, Señor, de nuestros pensamientos, y que tú nos cubras con tus ángeles, Señor, y nos guardes, y que tu propósito, Señor, nada pueda distraernos, Señor. Hoy rendimos nuestras vidas a ti, Señor. Hoy reconocemos, Señor, nuestra necesidad de ti en nosotros. Pero hoy he recibido esta palabra, Señor, y sé lo que debo hacer cuando venga la prueba. Sé lo que debo hacer cuando mi carne ya quiera atormentarme, quiera apartarme de lo que tú quieres hacer en mí, Señor. Solo orar, te dice el Señor en este lugar. Solo humíllate. Ese es el mensaje de hoy. Levantemos nuestras manos, mis hermanos, y recibamos fortaleza del Señor ante las pruebas, ante las dificultades, Señor. Gracias, Señor, por esta respuesta que me has dado hoy, Señor. De que tú quieres que yo me humille, Señor. Y solo, Padre, me humille y desaparecerán las tentaciones, desaparecerán toda persona, Señor, que quiere que tu presencia, que tu propósito no se cumpla en mi vida, Señor. Tú pondrás personas correctas en nuestros caminos, Señor. Quitarás toda persona que nos intente, Señor, alejarnos. Quitarás todos malos pensamientos, toda tentación. Y tu propósito, Señor, se cumplirá en mi vida, se cumplirá en mi madre, se cumplirá en mi padre, en mi hogar, en mis hijos, en todo, Señor. Pedimos tu bendición que viene desde lo alto, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Glorifiquemos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre.